Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les esté bendiciendo en esta hermosa mañana. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a hablar con nuestro Dios. Señor y Dios que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Padre. En esta hora queremos rogar que tu Espíritu Santo nos esté asistiendo en la exposición de tu palabra, para que todo aquel que escuche este mensaje pues pueda escuchar tu voz, pueda escuchar tu palabra, y este tiempo de estudio pues sea de gran bendición para su vida. Te rogamos que tu Espíritu Santo hable de manera especial a cada persona a través del mensaje de tu palabra, y que por encima de todo tú seas exaltado y glorificado, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y bien, estamos llegando casi al final de nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos en esta segunda parte de la carta, que viene siendo las instrucciones prácticas que Pablo está dando a la iglesia en Éfeso acerca de cómo deben andar aquellos que están en Cristo. En los primeros 3 capítulos Pablo ha explicado qué significa estar en Cristo, todas las bendiciones que hemos recibido como creyentes al estar en Cristo, cómo llegamos a estar en Cristo también. Y ya en los capítulos del 4 al 6 pues pudiéramos decir que es una explicación, una serie de instrucciones que Pablo da a la iglesia en Éfeso acerca de cómo deben andar los que están en Cristo. Vimos el domingo pasado la primera parte de esta sección acerca de la autoridad, o sea, cómo deben los creyentes en Cristo relacionarse los unos con los otros en lo que se refiere a la autoridad. O sea, todos estamos de alguna manera u otra bajo autoridad. No sé cómo debemos relacionarnos con la autoridad, cómo debemos sujetarnos a la autoridad y cómo debemos también ejercer la autoridad. Domingo pasado vimos el primer ejemplo, o el primer caso, mejor dicho, que era en el matrimonio, en esa primera relación, esa primera institución creada por Dios, ahí en el huerto de Edén. Cómo debe la esposa someterse a su esposo y el esposo amar a la esposa. Ese es el resumen de la relación de autoridad en el matrimonio. Y hoy vamos a ver las otras 2 relaciones que Pablo menciona: la relación de los padres con los hijos y la relación de los amos con los siervos. Y bueno, en primer lugar, dice el versículo 1 del capítulo 6: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, hay justicia, es correcto que los hijos obedezcan a sus padres. Y esa es la instrucción que Pablo da a los hijos. O sea, en el caso de padres e hijos, está muy claro que la relación de autoridad es que los hijos deben obedecer a los padres. Pero algo muy interesante que está presente en toda esta sección del capítulo 5, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9, en toda esta sección acerca de la autoridad, son frases que Pablo usa y que menciona al final de cada una de estas frases que se refieren a la autoridad. Y es más bien, no es una frase, es una expresión: en el temor del Señor, como al Señor. O sea, ninguna relación de autoridad entre los creyentes está desligada de la autoridad que el Señor
que Cristo tiene sobre cada uno de nosotros. En el caso del matrimonio, vemos que Pablo dice que las casadas se sujetan a sus propios maridos como al Señor, que los maridos aman a sus mujeres como Cristo a la iglesia. O sea, siempre la relación de Dios con su iglesia, con nosotros los creyentes, está presente cuando Pablo está hablando de autoridad, como un patrón, como un modelo y como algo que no debemos olvidar cuando de autoridad se trata. Y toda esta sección Pablo la empezó con la frase: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y debemos recordarla porque todos estamos bajo algún tipo de autoridad. Todos tenemos que someternos a alguna autoridad humana. Entonces Pablo está abarcando aquí tres tipos de relación de autoridad: en el matrimonio, los padres con los hijos y los amos con los siervos. Y está dando instrucciones claras a los creyentes en Éfeso de cómo deben llevar esas relaciones. Ya vimos el domingo pasado cómo esa relación de autoridad se desarrolla y se desenvuelve en el matrimonio. Vamos a ver hoy las otras dos relaciones: los padres con los hijos y los amos con los siervos. Entonces, hemos visto ya que el versículo 1 de Efesios 6 deja bien claro que los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Pero cómo? En el Señor. Fíjense, siempre esas aclaraciones, esos pequeños detalles que parecen insignificantes, pero son muy importantes. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué quiere decir en el Señor? Bueno, obviamente la obediencia a Dios, a Cristo, está primero que la obediencia a nuestros padres terrenales. Entonces el equilibrio está en que siempre y cuando nuestros padres terrenales nos ordenen, nos pidan que hagamos algo que no vaya en contra de lo que nuestro Padre Celestial, Dios, ya nos ha ordenado, nos han dejado claro en la Biblia, en su palabra, pues entonces debemos obedecer. O sea, siempre que nuestros padres nos pidan algo que no está en contra de lo que el Señor nos ha pedido, debemos rendirle obediencia. Por supuesto, esta enseñanza de esta sujeción de autoridad que Pablo está enseñando en esta parte entre padres e hijos no está en contra de la anteriormente mencionada entre esposo y esposa. Todas estas relaciones vamos a ver que se complementan, lo que cada uno está en su marco de acción. Un hijo debe obedecer a su padre en el Señor siempre. Por supuesto, están refiriéndose ahí a los hijos pequeños, a los niños, etcétera, e incluso los hijos, vamos a decir, solteros, hasta cierto punto le deben obediencia a sus padres, siempre y cuando no hayan tenido, vamos a decir, la independencia económica o no estén viviendo ya en casa de sus padres, etcétera. Son muchos los casos que pudiéramos analizar, pero obviamente la enseñanza de este pasaje no está desligada ni es contraria, sino que se complementa con la del pasaje anterior. Una mujer, una vez que se casa, pues ya su sujeción y su obediencia está pues en primer lugar a su esposo, ya no es a su padre terrenal. Al igual que sucede con los hijos, o sea, con los hombres, cuando se casan ya ellos son el cabeza de su familia, son la autoridad en su familia, y aunque los consejos siempre son buenos, son bien recibidos y son necesarios, pues papá y mamá ya pasan a otro plano. Vemos que dice el versículo 31 del capítulo 5, que lo vimos la semana pasada: por esto dejará al hombre a su padre y a su madre. Vemos que está claro ahí que esa relación estrecha que existe entre padre, madre e hijo, ya sea hombre o mujer, cambia cuando llegue el matrimonio. Y los padres pasan, al menos en el plano de la autoridad, a un segundo nivel. En el plano de las prioridades pasan a un segundo nivel, porque ya ese hombre o esa mujer casada ya tiene otra prioridad, otra autoridad en su vida, que está primero que los padres. Y eso es bueno que lo tengamos en cuenta. No obstante,
para aquellos que no están casados, aquellos que son incluso niños, adolescentes, jóvenes que todavía viven en casa de sus padres o que son mantenidos por sus padres, pues deben obedecer en el Señor a sus padres. Y los hijos en general, siempre que tengamos a nuestros padres vivos, la palabra y la opinión de nuestros padres debe representar para nosotros algo importante, una opinión de peso a tener en cuenta en cualquier decisión de la vida. Pero una vez más, una vez que los hijos son adultos y se casan, sobre todo cuando se casan, la relación cambia. Siempre van a ser nuestros padres, siempre su consejo y su opinión debe ser muy importante para nosotros, debemos tenerla en cuenta, pero la relación de autoridad cambia. Los hombres y mujeres casados ya están formando su familia y los padres debemos, porque ya soy padre también, estar conscientes de eso, que ya vamos a pensar, mi hija tiene otro hombre en su vida que es su cabeza y es al que ella debe obediencia y sujeción. Yo la voy a seguir siendo mi hija, la voy a seguir amando, le voy a seguir aconsejando cuando sea necesario, pero su cabeza, su guía ahora es su esposo. Al igual que con los hijos varones, cuando es un adolescente, cuando es un niño, yo lo he instruido, lo he guiado, vamos a decir que orientado de una manera más directa, con más autoridad, como la Biblia me confiere como padre. Pero una vez que es adulto, una vez que se casa, yo como padre tengo que darme cuenta de que ya no puede ser igual, que ya yo tengo que dejar que todo eso que yo sembré durante su infancia, adolescencia y juventud temprana, criándole, pues surta efecto, que cometa sus errores, que tome sus decisiones. Y vamos a ver qué es a eso lo que el apóstol Pablo en otras palabras nos está exhortando. Dice con respecto a los hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. O sea, los hijos debemos obediencia a nuestros padres en el Señor. O sea, todo siempre en el marco de lo que al Señor le agrada, de lo que es su voluntad. Honra. ¿Y por qué es necesario esto? Bueno, pues obvio, Pablo cita el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa de ese mandamiento? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso está ahí en Éxodo 20, versículo 12. O sea, Dios le dio como promesa al pueblo de Israel, ahí cuando le dio los 10 mandamientos, que todo aquel que honrara, que diera honra, que pusiera en alta estima a su padre y madre, pues sería bendecido por él. Y recuerden que en el contexto de la época en que se escribe Éxodo 20 y del pueblo de Israel y demás, el tener larga vida y que te fuera bien, o sea, que hubiera prosperidad económica y demás, las tierras, etcétera, era un síntoma o se veía como un signo de la bendición divina, de ser bendecido. Y Dios está equiparando esa bendición con honrar a padre y madre. Entonces está claro que a los hijos la instrucción de Dios aquí a través del apóstol Pablo en Efesios 6 es obedecer a nuestros padres, sin olvidar lo que vimos en el domingo pasado, la sección de la autoridad en el matrimonio. Pero ¿qué le dice a los padres? Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Al igual que vimos el domingo pasado, que la autoridad en el matrimonio, el esposo debe ejercerla para hacer de bendición a su esposa y guía espiritual, y no para autobeneficiarse, para esclavizarla y para ejercer un dominio dictatorial sobre ella. Así pasa también en la relación padres e hijos. Los padres tenemos la autoridad sobre nuestros hijos, pero no es para convertirlos en nuestros esclavos, ni para aprovecharnos de ellos, ni para manipularlos, sino para criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Debemos recordar como padres que la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todos nosotros, todos los seres humanos, todo lo que hay en esta tierra, pertenece al Señor. Todos somos del Señor, hasta los impíos, los ateos, todos son del Señor y ni siquiera lo saben. Entonces los hijos que el Señor nos ha regalado no son de nosotros, son de Él. Él nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de criarlos. Entonces nosotros tenemos que criarlos para Él,
para que sean hombres y mujeres de Dios, que sean siervos de Él y que les sirvan a Él. Entonces no podemos criarlos como mejor nos parezca, como más nos guste, o para que nos cuiden como cuando seamos viejos. Bueno, si nosotros hacemos las cosas bien, a ellos les va a naturalmente nacer el deseo de obedecer al Señor, en honrar a padre y madre, y nos cuidarán cuando seamos viejos. Pero ese no puede ser el deseo de nuestra mente o el propósito de la crianza de nuestros hijos, porque eso es un deseo egoísta. Yo tener hijos para estar más cómodo, para que ya cuando tenga, no sé, 40, 50 años, tener dos hijos varones, hombres fuertes, que me hagan todo el trabajo en la casa, que me lo hagan todo y yo no tener que hacer nada, eso es un propósito egoísta. O tener yo 2, 3, 4 hijas para que ya cuando yo tenga una edad un poco más avanzada sean mis criadas en la casa, eso no es un propósito que viene de parte del Señor. Que esas cosas, que la ayuda de los hijos cuando crecen, que su colaboración en las cosas del hogar, que nos liberen de responsabilidad y nos apoyen, esos son beneficios genuinos de tener hijos criados a la manera del Señor, porque nos van a honrar como padre y madre. Pero esa no puede ser la motivación de criarlos, porque es una motivación egoísta. La motivación de criar hijos tiene que ser llevarlos a los pies de Cristo y que sean siervos y siervas del Señor. Entonces fíjense que la orientación a los hijos debe obedecer a los padres, pero la orientación a los padres, y es interesante, que para los hijos se da la orden de obedecer, y se dice por qué, o sea, porque honrar a padre y madre, que trae promesa de prosperidad, etcétera, etcétera. Se da la orden. Pero en el caso de los padres, primero se da la contraorden, por decirlo de alguna manera, y después la orden, o primero se da la parte negativa, el no hagas esto, y después la positiva, haz esto. Empieza por decirle a los padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. O sea, no los tratéis de manera que le incitéis a hacer lo incorrecto, a desarrollar una reacción negativa, mala, a airarse. Porque bien sabe el Señor, bien sabe Pablo, que escribe esto inspirado por el Espíritu Santo, que los que estamos en una posición de autoridad de cualquier tipo, nuestra naturaleza pecaminosa, aún presente en nosotros a pesar del proceso de santificación, puede sacar en ocasiones lo peor de nosotros y podemos hacer uso de la autoridad para ejercer un dominio dictatorial y negativo, un dominio, como pudiéramos decir, ahora no me viene la palabra a la mente, solo recuerdo esta palabra, y esa es la idea. O sea, no es para ejecutarlo como un dictador. Cuando recordamos el pasaje de los evangelios donde Jesús le dice a sus discípulos cómo es que se establece, vamos a decir, el principio universal del liderazgo cristiano, es: el que quiera ser más grande entre vosotros será vuestro servidor, porque yo, que soy el maestro, soy el Señor y maestro, y decís bien, porque lo soy, dijo Jesús, y estoy entre vosotros como el que sirve, ¿verdad? El he lavado los pies, etcétera. Entonces ese es el modelo del liderazgo cristiano. El líder cristiano, el que ejerce autoridad, es para servir, para ser de bendición a los demás, no es para beneficiarse. Los gobernantes de las naciones, los líderes seculares, por lo general, lo que hacen es beneficiarse, en la mayoría de los casos y en muchas ocasiones beneficiarse egoístamente de su posición. Bueno, porque es el presidente, bueno, porque es el jefe, tiene que tener carro, tiene que tener las mejores condiciones, etcétera, etcétera. Pero Jesucristo, que es el jefe por excelencia, el modelo de líder por excelencia, lo que hizo fue ser humilde y ser siervo para aquellos que él lideraba, dándoles un ejemplo. Y ese es el modelo de liderazgo cristiano que nosotros tenemos, tanto para el matrimonio, tanto para el liderazgo de los padres sobre los hijos, y vamos a ver que por supuesto también para el liderazgo que ejercen los amos sobre los siervos. Y fíjense si es así, que la palabra líder no aparece en la escritura. Usted la puede buscar, que no está. Todos los grandes líderes, como decimos nosotros hoy, de la escritura, de la historia bíblica, siempre fueron llamados por Dios mis siervos. O sea, ante los ojos de los hombres era su líder, pero ante los ojos del líder
no se ve a sí mismo como un líder, como un jefe, como uno que manda, sino como un siervo de Dios, que lo único que está haciendo es obedecer la autoridad a la que él está sujeta y ejercer su servicio, más bien que en vez de liderazgo, sino su servicio para aquellos que el Señor le ha encomendado que él lidere, que él sirva. Entonces los padres tienen que criar a sus hijos. Ahora, ¿cómo deben criarlos? Hay dos expresiones o dos palabras ahí importantes. Criarlos en disciplina y amonestación. Y una vez más, ¿qué tipo de disciplina y amonestación? La del Señor. O sea, no es la disciplina y la amonestación que me enseñó mi abuelita, mi abuelo, la manera que en mi familia siempre se han hecho las cosas. Puede ser que en nuestra familia se hayan hecho las cosas bien, pero puede ser que se hayan hecho mal. Entonces nosotros tenemos que dedicar tiempo como padres a inquirir, ¿verdad? Como Esdras ahí en la escritura, buscar lo que la escritura nos dice que es la manera del Señor. Si usted busca en el libro de Proverbios y hace una búsqueda, si tiene celular y tiene Biblia esta en el celular, usted busque ahí en su Biblia la palabra vara, V-A-R-A, vara, de dar golpe, de disciplinar, ¿verdad? Con la que se le da a los muchachos. Usted busque la palabra vara y va a ver cuántas veces en la Biblia, sobre todo en el libro de Proverbios, aparece la palabra vara y la mayoría de las veces está vinculada a la disciplina de los hijos. O sea, aunque hoy en día algunos dicen, no, yo nunca le he dado a mis hijos, a mí no me gusta darle. Bueno, yo respeto que a usted no le guste darle, como decimos así vulgarmente. Yo respeto que algunas profesionales de la psicología digan que eso no es necesario, que hay que hablar y que sé yo, que sé cuándo. Pero la Biblia, la palabra de Dios, el manual de los seres humanos, el manual de criar hijos por excelencia, enseña que el muchacho consentido avergonzará a su padre, mas el que temprano lo corrige traerá gloria, paz, algo así dice el pasaje, no recuerdo ahora exactamente, pero bueno, yo le exhorto a que usted busque específicamente eso, la palabra vara, en su Biblia y vea cuántas veces aparece la palabra disciplina y pues verá que siempre o la gran mayoría de las veces está en un contexto de disciplinar y físicamente a los hijos, por supuesto. Esa disciplina, una vez más, si está dentro de los parámetros que aquí el apóstol Pablo nos está dando, del Señor, o sea, es con medida, es de una manera adecuada, no es algo abusivo ni tiránico, ni mucho menos. Es cuando toca, cuando lo lleva y cómo lo lleva. O sea, no es como el clásico que, por ejemplo, acá en Cuba se decía, no, mi mamá cuando se ponía brava era con lo que tuviera en la mano por donde me cogiera. No, tampoco es así. Porque el objetivo no es crear pánico, terror, sino hacer saber a nuestros hijos que hay una figura de autoridad, que en este caso somos los padres, que ellos tienen que obedecer. Y cuando ellos desobedecen hay consecuencias. Cuando los hijos van creciendo, vamos a decir que la cantidad de disciplina física y palabras va cambiando, ¿no? Cuando son más pequeños a veces más la disciplina física y menos las palabras. Y una vez que van creciendo y van adquiriendo mayor entendimiento, a veces ya va menguando en la disciplina física, aunque a veces es necesaria, y van aumentando las palabras, porque ya se ha creado en ellos un carácter, se ha formado un carácter en que ellos han aprendido a respetar la autoridad. Y una vez que aprenden a respetar la autoridad, no siempre van a estar de acuerdo con usted, pero se someten a su autoridad y escuchan las palabras que usted le dice, aunque no estén de acuerdo siempre, vuelvo y repito, pero ya se han entrenado, se han criado, que es lo que ahí la palabra quiere decir, criadlos. Dice ahí el diccionario en griego que es entrenar, hacer crecer a una persona, ¿no? Yo hice un apunte por aquí que dice, educarlos en la manera que el Señor aprueba. Decía un diccionario de griego de lo que la palabra ahí, criarlos en disciplina, quiere decir. Repito, educarlos en la manera que el Señor aprueba. Entonces, obviamente, ¿cuál es la manera que el Señor aprueba?
No podemos guiarnos por lo que mi abuelita me enseñó, como lo hizo mi mamá, o lo que dice fulano, lo que dice mengano, porque a lo mejor está bien, pero a lo mejor está mal. Como padres tenemos cada uno la tarea de, como dice un pastor que yo estimo mucho, tragarnos este libro, comernos la Biblia y buscar lo que en ella dice acerca de la crianza de los hijos para asegurarnos de que lo estamos haciendo en la manera del Señor. Porque esa es la única que a Él le agrada y es la manera en que vamos a estar convencidos y tranquilos de que hemos hecho nuestro trabajo bien hecho. Porque recuerden, no son nuestros hijos, son los hijos del Señor, le pertenecen a Él. Él nos los presta por un tiempo y nos da la tarea, la hermosa tarea de criarlos para Él. Entonces, no provocar, el mandamiento a los padres es no provocar a ira a los hijos, o sea, no abusar de la autoridad, sino, por el contrario, criarlos. ¿Cómo? En disciplina y amonestación del Señor. A esa palabra amonestación apunté que es como una exhortación, una palabra que lleva al comportamiento correcto. Entonces, criarlos en disciplina es educarlos en la manera que el Señor aprueba y amonestación que lleva al comportamiento correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los padres? Educar a nuestros hijos en la manera que el Señor aprueba, de manera que los llevemos a comportarse correctamente. Por supuesto, ese comportarse correctamente no es lo que la sociedad tiene como patrón de buena conducta, es lo que la Biblia tiene como patrón de buena conducta. Es lo que Pablo ha estado hablando en estos segundos 3 capítulos de Efesios, del 4 al 6. Cómo deben andar las personas, los creyentes en Cristo. Cómo debemos comportarnos aquellos que estamos en Cristo. Y en segundo lugar, la relación de siervos y amos. Obviamente el contexto de la carta y en el momento histórico que se escribió en la cultura, literalmente está tratándose de amos, señores dueños y esclavos. O sea, la palabra ahí siervo es doulos, es el griego, que es literalmente esclavos. Lo que pasa es que nuestro español es muy hermoso, muy amplio, entonces la palabra esclavo como que suena un poco fea y se sustituye por siervo, pero igual, un siervo era una propiedad de su amo, era un esclavo. Entonces vamos a ver lo que Pablo dice, cómo deben relacionarse los amos y siervos. Y recordemos un último detalle antes de entrar directamente en el texto. La carta de los Efesios fue escrita a los hermanos cristianos en la iglesia de Éfeso. Si vamos al capítulo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, todas estas instrucciones están dadas a creyentes. No podemos pensar que Pablo está aspirando que los amos impíos, que los amos que no son cristianos, traten a sus esclavos de esta manera. Obviamente que no lo van a hacer. Pablo está apelando a la conciencia cristiana de estos amos, de estas personas que son dueños de esclavos, pero que también son cristianos, a que traten a esos esclavos que son de su propiedad de la manera que él va a decir aquí ahora. Entonces tenemos que tener eso claro. Y en nuestra época, donde no hay siervos y esclavos, o sea, donde no hay amos y esclavos, mejor dicho, pero donde sí hay relaciones de autoridad en el trabajo, en la escuela y demás, estos son principios que podemos aplicar. O sea, ninguno de nosotros, espero que no, somos hoy en día esclavos de nadie, no pertenecemos a nadie, no somos su propiedad. Pero sí en nuestros trabajos tenemos un jefe o algún tipo de superior al que le debemos autoridad. Entonces, es en esa relación de trabajador superior, de empleado jefe, es en la que nosotros debemos aplicar los principios bíblicos que Pablo le va a transmitir ahora a los amos que tienen esclavos y que son cristianos en la época en que él escribió la carta. Dice así, en primer lugar le habla a los siervos, a los esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Fíjense que manda a los siervos a que obedezcan a sus amos con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Una vez más ponen patrón, como a Cristo, como a Dios, como al Señor. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. O sea,
sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí ha dedicado 4 versículos el apóstol Pablo a hablarle a los siervos. Obviamente, es más difícil, habíamos visto, vamos a decir que es más difícil, pero conlleva más responsabilidad la tarea de ser esposo que de ser esposa, porque el esposo tiene que liderar, por supuesto, desde la perspectiva bíblica. La perspectiva mundana, secular, quizás es más fácil ser esposo que esposa, pero de la perspectiva bíblica, debido al peso de la responsabilidad del liderazgo espiritual de la familia, la tarea de esposo es más difícil. Por eso Pablo dedica más versículos a hablarle al esposo de lo que tiene que hacer. La tarea pues de respetar a nuestros padres, sujetarnos a nuestros padres, pues es importante. Por eso dedica ahí Pablo quizás más versículos a los hijos, aunque el versículo que dedica a los padres es uno solo, pero abarca muchísimas cosas, abarca muchísima información. Y aquí en este caso dedica 4 versículos a hablarle a los siervos, pero vamos a ver que después cuando le habla a los amos, que dedica un solo versículo a eso, es aplicable todo lo que le ha dicho a los siervos. Haced con ellos lo mismo. O sea, y recordemos todo esto en el contexto del temor de Dios, como dice el versículo 21 del capítulo 5, el primero de esta gran sección. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No podemos pasar eso por alto. Entonces los siervos tienen que obedecer a sus amos terrenales, lo deja claro, con temor y temblor, con sencillez de corazón, no sirviendo al ojo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, obedecer a los amos, debemos obedecer a nuestros jefes, ya para ir contextualizando el pasaje. Como trabajadores, como empleados, debemos obedecer a nuestros jefes con temor y temblor, o sea, con todo respeto, con toda solemnidad, como si fuera nuestra sujeción y nuestro sometimiento a Cristo. Cuando el Señor ha permitido que estemos en una posición donde tenemos a una autoridad sobre nosotros, a una autoridad terrenal, a una persona que puede que no sea creyente, puede que sí lo sea, debemos obedecerle como al Señor. Una vez más, hago la aclaración en paréntesis. Por supuesto, una vez que esas personas, que esos amos terrenales, nos pidan hacer algo que va en contra de lo que el temor del Señor y la voluntad del Señor ha dejado claramente revelado en la Escritura, pues obviamente ahí sería el momento para no obedecer. Pero fuera de esos casos, siempre que sea una cuestión, por ejemplo, en el trabajo, nosotros creemos que es mejor hacer las cosas de una manera que de esta otra, pero el jefe la quiere hacer de esta otra, debemos someternos, debemos obedecer, aunque creamos que está equivocado nuestro jefe y que de la manera que va a hacer o que nos está mandando que hagamos el trabajo no sea la más productiva. Bueno, tenemos que someternos, tenemos que obedecer. Siempre y cuando lo que nos pidan hacer no es pecado, no va en contra de la voluntad de Dios, debemos someternos y obedecerle. Como dice aquí la Biblia, obedecer a vuestros amos con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, o sea, con limpieza, con honestidad, siendo sinceros, genuinos, no siendo hipócritas, como si fuera Cristo. No sirviendo al ojo. Cuán importante es esta instrucción. Como los que quieren agradar a los hombres. Esa expresión, como los que quieren agradar a los hombres, es una sola palabra en griego, ¿verdad? Pero para transmitir lo que quiere decir, hay que usar esta expresión que está muy bien traducida. ¿Cuántas personas no hay que quieren agradar al ojo, verdad? Cuando el jefe está presente, hacen las cosas bien, trabajan bien. Cuando hay una inspección o una visita o un control de instancias superiores, entonces hacen las cosas con la mejor calidad. Pero cuando nadie los está mirando, cuando el jefe no los está vigilando, hacen las cosas como quiera para salir del paso. Entonces Pablo está exhortando a los esclavos, a los siervos cristianos, a los empleados, a los trabajadores cristianos, a que siempre hagan su labor, hagan su trabajo de la mejor manera posible, con todo su empeño, con toda calidad, como si se lo estuvieran haciendo directamente a Cristo, sirviendo de buena voluntad, con buena gana, con buen ánimo, no regañadientes, no con una actitud negativa,
como al Señor y no a los hombres. Qué importante es y cómo cambia nuestra perspectiva cuando nosotros interiorizamos que todo lo que nosotros hacemos, aún en nuestro trabajo secular, tenemos que tener la perspectiva de que, Señor, yo esto lo hago para ti. Aunque sea picar chorizo, cortar cajitas de papel, lo que sea que nosotros hagamos como trabajo secular para sustentar nuestra familia, tenemos que hacerlo como si estuviéramos haciéndolo para el Señor. No sé, si usted trabaja haciendo libretas, tiene que pensar que esa libreta es como si usted se la fuera a regalar a Cristo. Y una libreta que usted va a confeccionar, que va a hacer para regalársela a Cristo, usted no la haría como quiera, la haría con su mayor esfuerzo para que quedara con la mayor calidad posible. Pues así tiene que ser cada libreta que usted haga. Y así con todos los trabajos y con todo lo que hagamos. Tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo para hacer nuestro trabajo con la mayor calidad posible, porque si no lo hacemos así, entonces estamos sirviendo al ojo. Estamos queriendo agradar a los hombres, hacer el mínimo esfuerzo. Vaya, hacer las cosas para cumplir, para salir del paso. ¿Cómo se dice? Lo mínimo necesario. O sea, si yo puedo dar 100, pero si doy 80 y con 80 me pagan igual, bueno, doy 80. Y no, el apóstol Pablo nos está exhortando a que nosotros sirvamos como el Señor. Si nosotros pensamos que cada cosa que hacemos en nuestro trabajo secular y en nuestra vida es como si fuera para Cristo, seguro que no íbamos a dar el 80, íbamos a dar el 100 todo el tiempo. Y así nos exhorta la palabra que hagamos. Recuerden, piensen en el contexto original. Pablo está exhortando a esclavos que son cristianos a que se sometan a sus amos y les sirvan de esta manera como si fueran Cristo. Hoy nosotros no somos esclavos, somos empleados, trabajadores, etc. Pero aún así Pablo nos sigue exhortando a que en nuestro trabajo secular seamos excelentes, tengamos excelencia, hagamos lo mejor posible. Eso es lo que tiene que distinguirnos como creyentes. Un cristiano en su trabajo tiene que ser ejemplar. A la luz de esta enseñanza y otros pasajes de la Escritura, un cristiano en su trabajo no es de testimonio, no agrada al Señor, que tenga fama de holgazán, de mal trabajador, de que llega tarde, de que no es esforzado. No debe ocurrir eso. El cristiano debe ser, donde quiera que esté, un ejemplo de trabajador, de empleado, etc. Y fíjense que el versículo 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. En cualquiera sea que la posición en que estemos, cuando hacemos las cosas, como dice aquí Pablo, de corazón, sirviendo de buena voluntad, como si fuera para el Señor se encargará de darnos la recompensa. Y termina en el versículo 9 ya dándole una instrucción a los amos, porque nosotros como cristianos también podemos estar en la posición de ser jefe, de ser dirigente, de tener personas bajo nuestra tutela. Dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué cosa es lo mismo? Bueno, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Si usted tuviese al Señor, a Jesucristo, como un empleado suyo, ¿cómo usted lo trataría? ¿Cómo usted trataría a Jesucristo si fuese su empleado? Usted está en la posición de jefe, de orientarlo en el trabajo, etcétera, y tiene que hacerlo. ¿Pero cómo lo haría? ¿Lo haría con despotismo? ¿Lo haría con ira? ¿Con una actitud soberbia? No, lo haría con amor, con mucha ternura, lo haría con un buen ánimo, con palabras amorosas. Pues así también debemos tratar a nuestros subordinados si el Señor nos pone en una posición de autoridad, aunque sea en el mundo secular. ¿Qué cosas hacer con ellos lo mismo? Bueno, pues tenemos que examinar los versículos anteriores, como vimos, servir de buena voluntad, etc. ¿Y qué es lo que no deben hacer los amos? Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. O sea, una vez más, los amos, los jefes cristianos, no deben usar su posición para enseñorearse o para explotar o para oprimir a los que están bajo su tutela.
Fíjense que dice Pablo, dejando las amenazas. Si para algo se prestan las posiciones de jefatura y demás, es para amenazar, para coaccionar, para ejercer presión haciendo uso de la posición que tengo. Si no haces lo que te estoy diciendo, te voto, te despido, te quito el trabajo. Hay que tener cuidado con eso. ¿Y cuál es la advertencia y la razón por la que Pablo le da esta exhortación a los amos, a los jefes? Porque el Señor de ellos, de los siervos, y vuestro, de los amos, está en los cielos. Fíjense, esto confirma una vez más que Pablo le está escribiendo a siervos y amos que son creyentes, que son cristianos, y les está dando orientaciones de cómo deben relacionarse entre ellos, manteniéndose en la posición de esclavo y de amo, pero estando en Cristo. Es una combinación, o sea, instrucciones para los amos y siervos cristianos acerca de cómo llevar a cabo su función de amo y su función de esclavo, de siervo, estando en Cristo. Es lo que Pablo les está orientando acá. Y la advertencia para los amos es que no pueden abusar de su posición y su autoridad, porque Dios, que es el dueño, el amo de los siervos, pero es también el amo de los amos, el Señor de los señores, está en los cielos. O sea, está ahí, es una expresión que nos hace pensar que está mirando, está en control, está viendo lo que estamos haciendo. Y para Él no hay acepción de personas. Para Él todos somos sus hijos. Estemos en posición de siervo o en posición de amo. Entonces, hermanos, resumiendo, en esta última parte de esta gran sección del capítulo 5, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9, que trata acerca de la autoridad y cómo el creyente en Cristo debe comportarse ante la autoridad, hay tres relaciones que el apóstol Pablo toca en detalle: el matrimonio, los padres y los hijos, y los amos y los esclavos. Vimos el matrimonio el domingo pasado y hoy hemos visto los padres con los hijos y los amos con los esclavos. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hoy, los hijos tienen que obedecer a sus padres en el Señor, siempre que lo que sus padres le digan no vayan en contra de lo que el Señor ha dicho en su palabra, y siempre y cuando no vaya esto en contra de lo que vimos en el pasaje con respecto al matrimonio. O sea, los hijos adultos y casados pues no le deben una obediencia a sus padres. Pueden hacer lo que en algún momento le dicen o le aconsejan, pero ya ahí la relación ha cambiado. O sea, tenemos que complementar y no perder de vista lo que dice este pasaje con lo que vimos en el pasaje de la semana pasada. Así que los hijos, obediencia a sus padres, porque esto es justo, esto es apropiado, y los padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor también. O sea, ven que es un complemento perfecto. Los hijos los obedecen a los padres en el Señor, los padres crían a los hijos en el Señor también, en la disciplina y amonestación del Señor. En segundo lugar, la relación de los amos y los siervos, o contextualizándolo a nuestro presente, de los jefes y de los empleados, es que los empleados deben obedecer a sus jefes como si fuera Cristo, someterse a ellos como se someten a Cristo. Una vez más, siempre y cuando eso no contradiga o lo que la palabra dice o nos lleve a cometer pecado. Y los amos, los jefes terrenales, no deben usar su autoridad para oprimir o enseñorearse, tratar de una manera dictatorial a sus empleados, porque el Señor está en los cielos y es el Señor de unos y de otros, y Él no hace acepción de personas. Entonces, en el pasaje de hoy hemos visto cómo, de una manera muy equilibrada, el apóstol Pablo aconseja a los cristianos en Éfeso y a nosotros hoy, casi 2000 años después, a cómo relacionarnos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros jefes y con nuestros empleados de la manera correcta. Si queremos ser padres efectivos, debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Si queremos ser buenos hijos, debemos obedecer a nuestros padres en el Señor. Si queremos ser buenos amos,
debemos tratar a nuestros empleados, a nuestros siervos, con una buena actitud, como si fuera Cristo el que estuviera bajo nuestro liderazgo, sirviéndoles de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, dejando las amenazas, porque el Señor de ellos y nuestro está en los cielos y Él no hace acepción de personas. Si el Señor nos ha puesto en una posición de siervo, donde estamos bajo la autoridad de otra persona, debemos obedecerle, siempre y cuando eso no vaya en contra de la voluntad del Señor. Hijos, obedecer a los padres. Padres, criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos con temor y temblor como a Cristo. Y amos, tratad a vuestros siervos con un corazón que desea hacer la voluntad de Dios, con buena voluntad, como al Señor. Así es como debemos tratar a nuestros siervos. Y recordemos ya de toda esta sección: someteos los unos a los otros en el temor de Dios, porque el Señor es Señor de esposos y esposas, de padres e hijos, de amos y siervos, y el Señor no hace acepción de personas, y a cada uno de nosotros nos va a demandar por la posición de autoridad o de sometimiento en el que Él nos haya puesto. Él va a demandar de nosotros por igual. Así que sigamos los consejos y las instrucciones, las órdenes que Pablo nos da en estos pasajes, y estaremos andando en Cristo, comportándonos correctamente como cristianos en lo que es la voluntad del Señor, en lo que a Él le agrada, lo que Él espera que nosotros hagamos desde la posición en la que Él nos ha puesto. Vamos a hablar con nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora queremos rogarte que tú nos ayudes desde la posición que sea que tú nos has puesto, desde la posición en la que estos momentos de nuestra vida estemos ocupando, ya sea de hijo, de padre, de siervo, de amo, que donde sea que tú nos has puesto, donde sea que estemos en este momento, tu Espíritu Santo nos esté asistiendo para hacer lo que nos toca de la mejor manera posible, de manera que traigamos gloria y honra a tu nombre y que de ti recojamos nuestra recompensa. Ayúdanos a ser buenos padres que ejerzan bien su autoridad. Ayúdanos a ser buenos hijos que obedezcan y honren a sus padres adecuadamente. Ayúdanos a ser buenos amos, que ejerzamos la autoridad sobre nuestros siervos de manera adecuada. Y ayúdanos a ser buenos siervos, que obedezcamos a nuestros amos como si fueses tú, Señor, como obedecemos a Cristo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y que en los momentos donde la función en la que estamos se nos haga pesada y querramos tirar la toalla y no someternos o no ejercer como debamos el liderazgo, que tu Espíritu Santo nos redarguya y traiga a nuestra mente lo que hemos aprendido en el día de hoy. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor de los cielos, el Señor mío y vuestro, nos esté bendiciendo hoy y siempre. Amén.